Bien, dando continuidad al diálogo con Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nos parecía interesante, Wilder, poder abordar algo que salió en el diálogo de la columna pasada, lo que tiene que ver con los tiempos de la verdad y los tiempos de la justicia, ¿no? Se reclaman mutuamente verdad y justicia, pero a la vez tienen tiempos históricos, sociales, políticos, culturales, y cómo poder desagregar, analizar esta cuestión de los tiempos de la verdad y la justicia para justamente ir dando pasos y no quedar atrapado o enquistado muchas veces en una forma o modelo que impide darle la dinámica necesaria a ambas dimensiones, ¿no? Bueno, mira, verdad y justicia son dos o los dos componentes fundamentales de todo proceso transicional desde la óptica de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad. No son los únicos, existen, por ejemplo, los actos reparatorios, ¿verdad? La dimensión reparatoria, y Ujú. existen después conceptos como es el reconocimiento moral a las víctimas, el homenaje a las víctimas que conlleva ese reconocimiento moral. Pero verdad y justicia son aquellos dos que operan en la sociedad de forma más intensa. En los movimientos de derechos humanos desde hace ya décadas, y tanto en nuestro país como en la región, estos son conceptos que paulatinamente se ha ido aceptando que son esenciales e interdependientes. Eh, ha habido importantes debates sobre si hay uno que sea mejor que el otro, si hay uno que sea preferible en la transición, y cada uno de ellos ha dado, en fin, un espacio a argumentos políticos de distinto tipo. Yo recuerdo acá, en nuestro país lo discutimos, ¿verdad? O sea, pero el debate se dio fundamentalmente y fuimos muy influidos también nosotros por eso en Chile, o sea, y en Sudáfrica, que se estaba Ujú. dando también ya desde antes de la transición sudafricana, pero fueron las dos vertientes que, por ejemplo, levantaron muchísimo el concepto de verdad, Ujú. diciendo que era como que la consecución de la verdad de por sí ya era más viable que la justicia plena, entonces había que tomarlo como opción preferida, si tú querés, en los Ujú. procesos de transición. Y además que ofrecía una cierta medida de justicia, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí ya tú veías que había también subyacente una especie de el concepto de que, bueno, hay que aceptar como un mal necesario que lo que podemos tener es la verdad, pero no la justicia, porque la verdad, a pesar de que es reveladora y es sanadora para la sociedad y Ujú. permite avanzar, quizá no impactaba tan directamente en las personas individuales de los perpetradores. ¿Ah? La verdad era algo que se argumentaba como una cuestión que, bueno, que iba a facilitar la reconciliación, el cerrar heridas que se dice a través de la verdad. Y esto venía complementado con argumentos en contra de la justicia, ¿no? Y allí uno Claro. tú como profesor de filosofía seguramente, o sea, era aquello de la ética de la responsabilidad que está inspirada Sí. en unos escritos de Max Weber, en lecciones Genial. a jóvenes políticos. Y Sí, yo no sí. soy filósofo, pero lo leí, y a mí me pareció que Max Weber decía como otra cosa, pero o sea, nunca No, terminé pero de... siempre hay apropiación ideológica de los términos y los Pero aquí análisis era como que teóricos. claro, entonces que la ética y la responsabilidad debía prevalecer y se impulsaba acá para justificar la impunidad, propugnar una especie de pragmatismo Ujú. fundado en la necesidad de protección de la democracia, etc. Bueno, y a ese planteo se dio el hecho de que aparecieron contraversiones, si tú querés, Ujú. que propugnaban la justicia como la yo diría como la alternativa ideal. Y allí estábamos de nuevo, en que la verdad ya era conocida, se decía por un lado, porque es cierto, Claro, todos sabíamos que había habido claro. tremendas violaciones a los derechos en otros países, que solo la justicia te permitía obtener una verdad
completa en cada caso individual y después, bueno, como que descalificaban la iniciativa de verdad, como diciendo, bueno, esta es una especie de justicia light, ¿verdad? Claro. Allí. De todos modos, en nuestro país, el movimiento social en general prefirió la opción de justicia, clarísimamente, porque fue la forma que eso se tradujo mucho al embarcarse en la primera campaña por el referéndum. Pero yo Claro. creo que eso fue causado también porque el embate por la impunidad fue total y completo. Totalmente Es, hermético. Totalmente. efectivamente, el Sí, embate, capaz que ahí, Wilder, me parece muy interesante, ¿no? Por un lado hay modelos distintos que Uruguay, la práctica social, todo deslindó y que no, las formas de Sudáfrica, lo que pasa en Colombia, digamos, otros lugares, Ruanda, lo que sea, Chile, como tú decís. Uruguay optó porque tienen que estar intrínsecamente ligadas, verdad y justicia, pero problematizar ese vínculo para lograr tanto el acercamiento a una verdad sustantiva que pueda ligar, ¿no?, con la paz, ¿no?, en varios planos, y también con las distintas dimensiones de la justicia para no solo garantizar el hecho de juzgar lo realizado, sino para el nunca más, digamos, ¿no? Es decir, porque un reconocimiento de la verdad sin una cierta justicia que permita poner el límite a las razones de por qué no debe ser esto realizado, no basta simplemente el reconocimiento de la tragedia o lo horrendo, ¿no? Es necesario también instalar los instrumentos, pero sin embargo, creo que es oportuno, y lo hablábamos contigo, problematizar cómo se vinculan en sus tiempos el acercamiento a la verdad y los niveles del acercamiento a la justicia, viendo lo que está pasando en España, ¿no? Es decir, también de abriendo fosas y encontrando datos y buscando, ¿no?, que hace a la comprensión más compleja que a veces no pasa de situarlo en un momento histórico único, digamos, ¿no? Hay procesos más largos y entonces, en ese sentido de problematizar, dando por no solamente por hechos, sino sobre todo de que hay ya una comprensión de una relación intrínseca entre verdad y justicia en el proceso uruguayo. Pero, ¿cómo lo ves tú en sus dimensiones, su complejidad, digamos? hoy en día sabemos que ambos son absolutamente inseparables como Claro, conceptos a buscar, o sea, claro. como objetivos de la Ujú, sociedad en la transición política y para la realización de los derechos humanos. O sea, en una transición, en un contexto ujú, transicional, básicamente lo que quiere decir una transición es que hay cuestiones no resueltas, ¿verdad? O claro. sea, por eso te estás en transición. Bueno, allí verdad y justicia son los elementos que te llevan a resolver, si tú quieres, los elementos que definen la transición. El problema es que la experiencia va demostrando que estos son elementos que no necesariamente, a pesar de ser esenciales uno al otro, no van necesariamente, no marchan a la misma velocidad, Ujú, diría yo. Entonces tú ves que hay veces que la justicia avanza más y hay veces en que la verdad avanza más. En general, en nuestra región, la verdad ha avanzado adelante de la justicia. Esto es verdad en casi todos nuestros países latinoamericanos, tanto te hablo de Argentina, bueno, Chile con sus dos comisiones de verdad, la primera que trabajó ejecuciones y desapariciones y después, años después, llegó la comisión que trató el tema de la tortura, y así puedo seguir hacia el norte, ujú, Perú, Colombia ahora, es verdad que claro. maneja esas tres patas en su sistema integral de reparación, y tú te podés ir hasta América Central, Guatemala, El Salvador, etcétera, y en todos lados encontrás que esta tensión existe, es una tensión y al mismo tiempo una interrelación entre los dos elementos que es muy importante. Entonces, Ujú, no siempre marchan al mismo paso. Nuestro país ha sido muy peculiar y lleno de paradojas, tengo que ujú, decir. Porque por un lado tú tienes un movimiento social que optó por la justicia primero, una clase política, un sector de la clase política fue el que decidió la impunidad, que dijo, acá no hay ni justicia, ni verdad, ni reparación, ni ujú. reconocimiento,
hicieron aquella parodia del artículo 4 de la ley de caducidad, ¿verdad? Que le dieron a los fiscales militares, que concluyeron que no había desaparecidos. Y esto es muy importante porque fue en democracia y en segundo lugar porque es una respuesta oficial del Estado. Claro. Yo digo, temas de verdad siempre hay que tener en cuenta que los familiares, los desaparecidos en Uruguay han tenido 3 y hasta 4 y hasta 5 respuestas diferentes, oficiales. Lo que genera, lamentablemente, un clima difícil en materia. Porque el Estado también actuó en el negacionismo, o sea, desde la democracia. O sea, quizás, digamos, ¿no? la Comisión para la Paz de Jorge Valle asume, ¿no? Al comienzo la posibilidad y después los gobiernos del Frente Amplio y el actual gobierno han dado continuidad a, por lo menos, el reconocimiento y por tanto asumir, digamos, ¿no? Pero Jorge Valle lo asume, y yo creo que fue importante porque marcó el quiebre de esos 14, 15 años de negacionismo absoluto. Los años de plomo para la justicia y la verdad en nuestro país fueron esos 14, 15 años. No hablo de los años de plomo para los derechos humanos que fueron durante la dictadura, pero para la justicia y para la verdad fueron esos primeros 15 años, luego de la ley de caducidad. Pero Jorge Valle lo asume. Pero la porción del Estado que debió dar la respuesta, que eran las Fuerzas Armadas, mintieron. Totalmente. Entonces, no lo asumieron. O sea, lo asumió una parte del Estado, pero la parte del Estado que tenía que dar el respaldo al haber asumido eso, no lo hizo. Y ahí fue donde esa experiencia que empezó bien, que era importante, decayó en sus contenidos. Igual no le voy a restar su valor. Esta acumulación tan lenta, porque realmente, ¿no? Que hace que, bueno, se dieron otros pasos, pero no todo lo suficiente que deberían haberse dado en los gobiernos anteriores, en el gobierno actual. Y digo, a ver, para mí también fue impresionante ver que en este acto no estuvo presente el comandante en jefe del ejército, o sea, digo, el comandante del ejército, mejor dicho. Es decir, que sí lo estuvo en el acto que se hizo con lo de Hellman, ¿no? En el gobierno de Mujica creo que cierto, sí, tenés razón. O sea, porque no es menor lo simbólico, lo institucional, lo político para acceder, y lo que estábamos hablando, la no presencia del presidente. Pero bueno, esto nos abre un tema, cómo seguir, y digo, para ir redondeando también, digamos, ¿no? Y poder luego hurgar un poco más en esto de la construcción de la verdad, del poder acercarse a la verdad. En estos tiempos de la verdad, ¿pueden haber otros caminos que no se han experimentado vinculados al proceso de justicia que ayudarían de alguna manera? Porque evidentemente en lo humano, el hecho de que, bueno, ya han muerto muchos familiares y la sociedad reclama este encuentro, uno piensa en las nuevas generaciones que no habiendo vivido esa experiencia de la represión del terrorismo de Estado, sienten la necesidad de hacerse empáticos un 20 de mayo, ¿no? Con esta demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible desde el lugar en el que tú estás o desde el lugar de reflexión, análisis, pero solamente como para generar esta cuestión de problematizar ese vínculo estrecho entre verdad y justicia, pero que a la vez esos tiempos reclaman de nuevas formas o no, no sé. Lo planteo porque me parece bueno abrir juego al pensar en voz alta. Nuevas formas, Nelson, se discuten hoy nuevas formas y en algunos lugares están tratando de poner en práctica. Colombia quizás sea el caso más claro con el sistema. Sí, con el sistema de la Justicia Especial de Paz, que es demasiado largo para ingresar. Bueno, pero tendremos la oportunidad de ver en América Latina y eso me parece bueno, mirar otras experiencias. Y muchas de esas iniciativas vienen bajo el paraguas de la así llamada la justicia restaurativa. Pero yo lo que pasa es que ahí creo que hay un problema de resultados. O sea, si las experiencias de justicia dan satisfacción necesaria y razonable a las familias y a las víctimas, sirven. Si se convierten en un acto puramente simbólico para que el Estado pueda a su vez marcar el cuadradito y decir, lo hicimos, entonces no sirve porque no se ha dado satisfacción. En la medida en que no se da satisfacción, que no se colma ese reclamo de verdad y justicia que no se apaga por decreto ni por el paso del tiempo,
lo sabemos La porque historia lo ha mostrado. vemos en los 20 de mayo lleno de gente Sí, sí. joven, atrás tenés la foto, ¿verdad? Ujú. Entonces, no se apaga. Si no se da satisfacción a ese reclamo, poco sentido tiene tratar formas alternativas de justicia. Lo mismo ocurre con la parte de la verdad, o sea, acá nosotros estamos tratando ahora una forma relativamente novedosa que tiene 10, 15 años en la región, que es esto que se llama la búsqueda administrativa, que quiere decir, es una búsqueda no Ujú. judicial. Es lo que estamos haciendo en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y bueno, el otro día hubo, por primera vez, yo creo, un resultado positivo de un hallazgo en el batallón 14, bueno, que Ujú. justo ocurrió pocos días antes de este acto reparatorio y lo colmó de contenidos también, Sí, sí. ¿verdad? Realmente. Y estamos explorando, o sea, estamos explorando esta nueva forma que es no hacerlo desde la justicia misma, desde el sistema judicial, digamos, Ujú. sino hacerlo por otras vías. Pero esto no excluye la cooperación, el contacto y yo te diría el enriquecimiento de ida y vuelta con el sistema de justicia y con el fiscal Percivale. Por eso es que tenemos una relación que es fluida y es correcta en este sentido, o sea, porque Ujú. ambos entendemos, tanto de la institución como de la fiscalía, la importancia de estas interacciones. Yo creo que en ese sentido, eso para mí es un índice como de madurez institucional que nos da acá y en otros lugares, cuando se respetan los distintos tiempos de cada uno de estos elementos tan importantes, Ujú. pero se reconoce que tienen que seguir interactuando uno con el otro. Muy interesante, Willy. Yo creo que dejaría por acá en este bloque para retomar y en otros bloques y seguir profundizando en las próximas semanas en esto de que estamos a 50 años del golpe de Estado, que estamos, digo, en torno a hechos que vemos sus consecuencias, sus causas, y también cómo podemos aportar en el diálogo con la ciudadanía, porque la posibilidad de que se logre llegar a los objetivos de la verdad y la justicia depende como condición necesaria de las instituciones, pero también del compromiso ciudadano que tenga conocimiento de estos procesos, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho por haber accedido nuevamente y sé que tus tiempos no son nada fáciles con las mil cosas que tenés. Muchas No, gracias. gracias a ti por la reflexión conjunta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.